Hipertensión es una enfermedad silenciosa, usted ya lo acaba de escuchar en el informe. Entonces, ¿cómo saber si es que soy o no hipertenso? Se lo preguntamos al doctor Richard Soto, cardiólogo de Sisol Salud, a quien tenemos el gusto de entrevistar el día de hoy. Doctor, buenos días. ¿Cómo sé si soy hipertenso o no? ¿Cuáles son los síntomas? Pamela, ¿cómo estás? Buenos días a todos los que nos están viendo. Muy importante la pregunta que me haces porque primero tenemos que reconocer la magnitud de este problema que es la hipertensión arterial en nuestro país. El 25% de la población en nuestro país padece de esta enfermedad y la mayoría no conocen o no saben que están sufriendo de esta enfermedad porque, como bien lo acabas de decir, es una enfermedad silenciosa en un gran porcentaje de la población. Y ese es el gran problema de la hipertensión arterial, que en la mayoría de los pacientes esta enfermedad no se percibe y no presenta síntomas. Pues en general vamos a hablar de aquellas personas que sí desarrollan los síntomas. Y los síntomas son muy generales. Pueden haber síntomas inespecíficos como pues dolores de cabeza, zumbido de oídos, malestar general, etcétera. Pero la única manera objetiva de poder hacer el diagnóstico de hipertensión arterial es a través de la medida de la presión arterial de la persona. Y para ello nos tenemos que ayudar del tensiómetro para poder hacer una adecuada medida de la presión arterial. Es importante también, Pamela, saber en qué contexto se debe realizar la medida de la presión arterial. Muchas veces pues medimos la presión arterial en momentos inadecuados, como pues cuando una persona está frente a un estrés, una angustia, o haber ingerido algún tipo de comida previamente o haber hecho alguna actividad reciente. Pues en esos momentos no es adecuado hacer una medida de la presión arterial. La medida adecuada de la presión arterial con un tensiómetro se tiene que realizar en condiciones en las cuales la persona se encuentra en reposo, estable, sin ningún factor externo que modifique la presión arterial. Si se cumplen estas condiciones, pues esa medida de la presión arterial nos va a ayudar a hacer el diagnóstico de la hipertensión arterial. Y para poder hablar de hipertensión arterial, tenemos que tener 2 o más medidas de presión arterial medidas adecuadamente en el brazo, mayores a 140 sobre 90, en este caso la sistólica y la diastólica, y en otros casos también planteamos que medidas por encima de 130 sobre 80 ya nos pueden hablar de hipertensión arterial. Ahora, doctor, vamos por partes para que la gente lo pueda ir entendiendo. Exactamente qué es lo que uno tendría que sentir cuando se le está subiendo la presión. ¿Y son momentos o es que la presión está alta de manera constante? Bueno, mira, la hipertensión arterial crónica es una enfermedad en la cual los niveles de presión arterial van a estar alta de manera casi permanente en la persona y muchas veces no lo sienten, ¿correcto? Entonces, la única manera para poder detectarla es a través de una medida. Pero si las personas están desarrollando síntomas, como les comenté, pueden ser diversos, de dolores de cabeza, difusos, zumbidos de oído, bochornos, etcétera, una serie de síntomas que no necesariamente pues, son específicos de hipertensión arterial. La única manera es midiendo la presión arterial, como le comenté en ese momento, ¿no? Hay otros momentos, otras circunstancias en las cuales las personas cuando se encuentran, por ejemplo, en un estado de estrés, ansiedad, una discusión, o de repente han hecho una actividad física reciente o han ingerido alguna sustancia, y en ese contexto pues uno se mide la presión arterial, por ejemplo, y la encuentra ligeramente elevada, pues en ese momento ese valor no es adecuado para diagnosticar hipertensión arterial porque estamos midiendo la presión arterial en un momento inadecuado. Hay que hacerlo en un momento de tranquilidad. La medida de la presión arterial tiene que darse en momentos adecuados. La persona tiene que estar en reposo, no haber ingerido o hecho alguna actividad física reciente al menos 2 horas antes. Ahora, doctor Soto, nos queda claro entonces que hay asintomáticos, ¿no?, que sufren de hipertensión arterial. ¿Qué debe hacer el ABC? Perdón, vamos a reformular la pregunta. ¿Qué no debe hacer el ABC de una persona que tiene hipertensión arterial? Así es, lo importante es de que hay muchas personas que tienen la hipertensión arterial y no lo saben porque son asintomáticos. Entonces, el primer paso es medirme la presión arterial, tenga o no tenga síntomas. Recomendamos a la población en general que de manera periódica se haga una medida de la presión arterial, obviamente en los contextos y condiciones adecuadas, para poder definir los niveles de su presión arterial. Si su presión arterial, la sistólica, está por encima de 130 y la diastólica está por encima de 80, de forma constante, podemos decir, o más de 2 medidas, acuda al médico para poder definir el diagnóstico de hipertensión arterial.
En el consultorio podemos y contamos con equipos y herramientas que nos permiten diagnosticar de manera exacta si la persona tiene hipertensión arterial. Ajá. Entre Ahora, ellos contamos doctor, con el monitoreo de la presión arterial, conocido como MAPA, un método que nos permite confirmar si la persona tiene hipertensión arterial. ahora, doctor, En segundo lugar, sí, sí, siga, por favor. claro, el segundo paso, ¿no? Como estábamos conversando, es que una vez, si se me ha hecho el diagnóstico, se me ha confirmado que tengo hipertensión arterial, debo de entender que esta enfermedad no tiene cura. Esta enfermedad se controla, y si la controlo adecuadamente con las recomendaciones médicas, pues voy a poder tener una vida adecuada y no voy a tener las complicaciones que lleva una hipertensión arterial mal controlada, que es la afectación de múltiples órganos en el cuerpo, entre ellos el corazón, el riñón, el cerebro, la vista, en forma de complicaciones cardiovasculares como infarto, en forma de complicaciones cerebrovasculares como los derrames o insuficiencia renal, ¿correcto? Ahora, y doctor, como último paso, sí. ¿Cualquier persona puede ser hipertensa y a cualquier edad? No sé si me ha escuchado la pregunta. No, se me cortó la señal. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, le estaba preguntando si cualquier persona y a cualquier edad puede ser hipertensa. Mira, como les comentaba, la prevalencia en nuestro país es de aproximadamente 25% de la población general. Quiere decir que de cada 4 personas, 1 tiene hipertensión arterial. Y sin lugar a duda que la edad es un factor importante. A partir de los 40 años, esta probabilidad pues se aumenta de manera significativa, ¿no? Conforme aumenta la edad, hay mayor probabilidad de desarrollar la hipertensión arterial. Sin embargo, en los últimos años, en la consulta médica, hemos visto que hay un incremento bastante preocupante de hipertensión arterial en personas jóvenes, personas de 30 años, incluso personas de 20 a 30 años que ya tienen el diagnóstico de hipertensión arterial. Pero también en personas menores de 30 años sin antecedentes importantes de hipertensión arterial, como pues papá o mamá o hermanos con hipertensión arterial, nosotros tenemos que hacer una evaluación adicional. ¿Por qué? Porque este grupo de personas detrás tienen una enfermedad que puede estar ocasionando la hipertensión arterial. Esta es conocida como la hipertensión arterial secundaria. Hay enfermedades hormonales, enfermedades en el riñón o a otro nivel que pueden desencadenar hipertensión arterial secundaria. Es nuestra obligación como médicos, en personas muy jóvenes con hipertensión arterial, descartar otras enfermedades de fondo que estén generando esta enfermedad. Bien, doctor, muchísimas gracias, de verdad, clarísimo, y esperemos que la población haya escuchado con atención y esté atentos entonces a su propia salud, ¿no? Porque ya vieron ustedes que esto puede derivar en problemas mayores. Y ahora sí, ahora sí.